Bien, buenas tardes. Muchas gracias por atender a esta invitación, ¿sí? De la Academia de Ciencias Administrativas Acacia. Muchas gracias por todos los que eh, nos están acompañando en esta tarde. Veo caras conocidas. No, a veces no quiero mencionar porque por si me falte alguno y luego se vaya a resentir, pero están de México, de Ecuador, de Colombia, de Canadá, sí, nos están acompañando, y claro, seguramente que se van a seguir sumando conforme pasen los minutos. Y para mí es un honor presentar a la maestra Ana Laura Guerrero, quien va a darnos la plática en esta tarde. ¿No? El petróleo, el petróleo, por ejemplo, pues de alguna manera escaso y difícil de extraer, o sea, hay que construir plataformas, bueno, una serie de infraestructura para poder extraer la información, cuando los datos hoy, pues es facilísimo de producirse, ¿no? O sea, se producen cantidades enormes de datos. Este dato de 2.5 trillones de bytes de datos son creados globalmente cada día. A lo mejor ni siquiera logramos dimensionar la cantidad de información. Hablamos ya, yo me acuerdo, bueno, en mi juventud hablábamos de bytes, de gigabytes, de megabytes. Ahorita ya son petabytes, ¿no? O zettabytes. Entonces son cantidades de un 1 con 24 ceros para poder dimensionar una de las medidas que se utiliza para medir los datos. Solo por comentarles algo, pues, por ejemplo, la cantidad de datos que hoy se generan de manera anual, si lo pudiéramos, si fuéramos capaces de almacenarlos en DVDs, los que como conocemos, tendríamos que tener más de 220 millones de DVDs, ¿no? Y si apilamos estos DVDs, pues nos daría una distancia que podríamos con eso llegar a la estratosfera. Entonces, la cantidad de datos disponible es impresionante, ¿no? Otra diferencia contra el petróleo, pues es que el petróleo, una vez que lo usas, ya, se acabó, ¿no? En el caso de los datos es distinto, los mismos datos pueden ser utilizados con distintos fines y entonces inclusive yo diría que ese poder de reutilizarlos los hace todavía más valiosos, ¿no? Y bueno, en el caso del petróleo también con tener el petróleo ya eres una nación rica, digámoslo así, ¿no? En el caso de los datos cambia un poco porque tener los datos y no usarlos y no poderlos utilizar y transformarlos en procesos para poder tomar decisiones no sirve de mucho. Entonces el proceso de análisis y combinación de fuentes y transformación se vuelve súper relevante para que los datos realmente generen valor. Entonces, que con sus diferencias, lo que al final es cierto es que el que tiene datos es capaz de convertirlos en información y utilizarlo para generar acciones o para tomar decisiones, pues tiene un valor y una ventaja competitiva enorme, ¿no? Y bueno, pues uno de los grandes disruptores, hace rato platicábamos antes de entrar a la sesión, justamente el teléfono inteligente, ¿no? O sea, pues como ustedes pueden ver, yo ya tengo mis canitas acumuladas de varios años, pues llegué, o sea, viví la época de que no había teléfono celular, ¿no? Ahora lo hay y no solo eso, hay inteligencia en este dispositivo al punto de que cada persona puede estar generando una cantidad de datos impresionante todos los días. Ustedes mismos lo ven, ¿no? La cantidad de mensajes que intercambiamos entre personas,
con empresas, es verdaderamente una cosa de todos los días, de todo momento y de todo minuto. Entonces, esto de alguna manera pues hizo que se explotara junto con la internet, con la internet, evidentemente que se explotara la cantidad de información que podemos generar, ¿no? Además, la podemos generar con un clic, pero también podemos tener acceso a ella con un clic. O sea, es de verdad impresionante. A veces olvidamos eso, ¿no? Pero la forma en como hoy podemos tener acceso a los datos es impresionante. Ahora, como yo decía, no es suficiente con tener los datos, ¿no? Hay que convertirlos en información y finalmente en conocimiento que genere valor. Ahora tenemos muchas capacidades para hacer esto, ¿no? La tecnología, por ejemplo, permite que la gente comparta y cree datos en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que decíamos, en tan solo unos segundos, ¿no? Pero está la cantidad de información que, pues como humanos, poderla procesar o poderla convertir no es posible ya de una manera manual. Forzosamente tenemos que usar tecnologías y tecnologías digitales que hoy por fortuna pues existen, ¿no? En mi experiencia y durante todos estos años de trabajar, sobre todo, pues estuve, antes de estar en Scotiabank, estuve en un banco también muy grande y antes de eso en la industria de seguros, me doy cuenta que las organizaciones pues generan grandes cantidades de datos, ¿no? Y es real que los almacenan sistemáticamente, o sea, sí tenemos grandes repositorios de datos en las empresas, pero a veces y desafortunadamente en la mayoría de los casos no necesariamente están puestos y organizados de manera que puedan ser explotados. Esa es una de las grandes carencias, digamos, que muchas empresas tienen, tener un proceso que realmente convierta estos datos en información de manera sistemática, ¿no? Que es un poquito uno de los puntos que aquí menciono. Pero aparte, pues la información, aunque es utilizada, en la mayoría de los casos es utilizada para generar reportes de manera descriptiva, es decir, para explicar las características de cierta situación o de cierta condición, pero no necesariamente está siendo usada de manera prospectiva con el fin de tomar decisiones basadas inclusive en comportamientos del cliente, ¿no? No todas las compañías han llegado a eso y quienes lo han hecho, bueno, pues todavía tienen bastantes oportunidades, pero eso debería de ser como uno de nuestros objetivos finales, ¿no? Y nuevamente, los datos solo son valiosos si verdaderamente los transformamos en información y los usamos para crear valor en la organización. Y para hacer esto es necesario un proceso bien, yo diría sencillo, pero en muchas ocasiones complejo de implementar, porque tiene que ir desde el momento en que los datos se generan, el poder captar el dato en el momento en que se crea es súper relevante porque es el mejor momento para tener un dato de calidad. Posteriormente pasar por un proceso de integración con otras fuentes, porque el origen de los datos puede venir de diversas fuentes, transformarlo para que sea explotable y finalmente analizado o utilizado para generar conocimiento, ¿no? Y en este punto es donde ya teniendo un almacenamiento de datos con una estructura que pueda ser explotable, pues ahora tenemos un nuevo paradigma que ni es tan nuevo porque ya tiene varios años en todo esto de la información, que es la ciencia de datos, ¿no? Ahora como que está muy de moda los data scientists, todo el tema de la ciencia de los datos, pero sinceramente no es tan nuevo, ¿no? Pero bajo este paradigma, pues se le puede poner un poquito más de conocimiento, digamos, al uso de algoritmos y explotación de información. Esto que yo comentaba del proceso de que se tiene que seguir para poder captar los datos desde su origen, pasarlos por un proceso de integración, organización, tratamiento y generar productos de información para luego entregarlos en un destino, realmente no es un proceso que tiene un inicio y un fin. En mi experiencia, que ahora pues estoy tratando de practicar de manera cotidiana en el trabajo que hago, pues es que esto realmente se vea como
un círculo virtuoso, ¿no? O sea, yo capto los datos en cualquiera de estos medios, o sea, pueden ser información que viene pues de dispositivos móviles, ahora los dispositivos IoT que son de inteligencia en los hogares, los relojes, por ejemplo, los smartwatch, ahora que estuve en seguros, esa era una fuente de información importante porque te puede decir, pues, qué tan activa es una persona, lo cual te puede también predecir, pues, qué tan sana pudiera llegar a estar o qué tanto riesgo tiene de enfermedades dependiendo de su comportamiento. Te llegan datos de la nube, te llegan datos de los autos. Hace poquito, bueno, la semana pasada realmente, estuve en San Francisco visitando a mi hijo y a mis nietas que viven por allá y de verdad es impresionante. No sé si ustedes los han visto, pero los vi totalmente en acción, los autos autónomos. O sea, ves al auto circulando sin chofer y mi hijo, que es como también muy apasionado de estos temas, me decía, mamá, es que son más seguros que los humanos porque no te asaltan, no te están preguntando cosas, no nada, y son súper cautelosos porque están llenos de cámaras, pero que además esa información pues es recopilada en ese instante, al momento que va circulando en las calles, va recopilando información y la cantidad de información que genera, nada más para darles un dato, o sea, un auto de estos autónomos es capaz de producir al año lo que 300 millones de usuarios pudieran teclear en X, ¿no? O lo que antes era Twitter. O sea, es una cantidad de información enorme. Y no solo es información, a veces también nos pensamos que la información son datos específicos, variables específicas, son imágenes, son videos, o sea, es muchos datos que después tienen que ser procesados, ¿no? Pero entonces es un círculo virtuoso que además, una vez que integro, trato y genero productos de información, regresan a los mismos dispositivos. O sea, regresan a ser utilizados por alguien que tiene un dispositivo móvil, por alguien que está consultando en la internet, por alguien que entra que utiliza dispositivos inteligentes o por el mismo auto, ¿no? Y esto genera una retroalimentación y volvemos a empezar. Entonces realmente no es un proceso que tiene un inicio y un fin, es un círculo virtuoso que yo le llamo de conectar los puntos, ¿no? El origen con el destino y luego generar la retroalimentación. Y el verlo de esta manera, que a lo mejor parece como una araña, a mí me ha funcionado bastante, porque realmente estamos hablando de un ecosistema, ¿no? Y verlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de los sistemas donde pues hay una serie de entradas y salidas que se interconectan, pues ayuda muchísimo porque uno tiene que tener un componente que genera o que reconoce las fuentes de información que alimentan este ecosistema y en esas fuentes pues pueden ser de diversos tipos. Luego uno tiene que tener un componente que las integra. ¿Y qué quiere decir que las integra? Por ejemplo, que categoriza la información, que evalúa qué tan buena calidad tiene la información, que estandariza, porque en las empresas definitivamente no toda la información está en un mismo formato, no todo funciona. A mí me tocó ver, por ejemplo, catálogos de monedas en el banco, donde traíamos 20 catálogos de monedas, donde para un sistema un 01 significaba pesos, pero para otro sistema un 01 significaba dólares, ¿no? Y cuando yo intentaba cruzar información, pues no es lo mismo pesos que dólares, y si no hacía un proceso de estandarización era imposible establecer esa comunicación, ¿no? Y luego, pues, decidir dónde almacenarlo. Y luego organizarla, porque hay información muy detallada, hay información agrupada, hay información que se usa de determinada manera, o hay información que tiene un destino específico. Sin estos tres pasos, las fuentes, la integración y la organización, es difícil que se pueda tener una fuente de información que pueda ser tratado para poder generar acciones, ¿no? Y el siguiente componente justo es este. ¿Qué tratamiento le voy a dar a ese repositorio de información? Que puede ser desde un tratamiento estadístico para sacar una muestra, una frecuencia, o puede ser analítico para poder explicar a lo mejor qué pasó, pero además puede ser predictivo, que me dice qué va a pasar, ¿no? Son los distintos tratamientos que le puedo dar a la información para generar productos que luego yo puedo entregar.
en distintos canales. Pueden ser los mismos canales que fueron la fuente. Además de todo esto, es indispensable tener la posibilidad de rastrear qué pasó con el dato, ¿no? El dato que entró a través de un dispositivo inteligente, cómo fue integrado, cómo fue transformado, cómo fue tratado y a quién se le entregó. Esa pieza de rastreabilidad en las organizaciones es súper importante. Yo siempre le llamaba quién hizo qué, ¿no? Porque es indispensable saber para qué se está usando la información también. Y por supuesto la pieza de seguridad, porque además eso es un riesgo ya pues muy alto en estas épocas donde pues hay toda una industria alrededor del hackeo, el de introducirse en los sistemas de manera ilícita, el de extraer información para un uso que no fue al que fue creado. Entonces, la pieza de seguridad es indispensable. Entonces, a esto que yo le llamo el ecosistema de información, es lo que pues en mi práctica profesional he estado implementando en varios lugares. Y bueno, platicarles un poco esto cómo se hace realidad, ¿no? Y el ejemplo que les traigo es en la industria de seguros, que fue mi anterior experiencia laboral. La verdad, súper interesante, me dejó un aprendizaje enorme porque la industria de seguros pues, es una industria que a veces tiene, no, a veces tiene una reputación a lo mejor no tan buena, pero cuando empiezas a entenderla y ves cuál es el objetivo, pues es una pieza indispensable en la economía de los países, ¿no? El seguro, por ejemplo, ayuda a evitar las, digamos, catástrofes financieras que pueden pasar en una familia, ¿no? Si yo tengo un seguro de gastos médicos y por infortuna o desfortuna tengo una enfermedad importante, a través del seguro es que puedo probablemente sostener un tratamiento que de otra manera no lo podría hacer, ¿no? Y no me deja en una situación vulnerable financieramente hablando. Entonces, el seguro es una herramienta en todas las economías del mundo súper relevante. Y en nuestro país, pues la cobertura de esta industria a nivel nacional es bastante baja, ¿no? Es algo con lo que yo estuve 4 años en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y fue de lo que estuvimos luchando todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en autos, en otros países el seguro de auto es obligatorio, en nuestro país no necesariamente, solamente cuando transitas en carretera. Y, por ejemplo, de 10 autos, solo 3 están asegurados, ¿no? Entonces, si te toca la mala suerte de tener algún tipo de colisión con alguien que no tiene seguro, pues empiezan los problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el seguro de salud, solo el 12% tenemos de cobertura a nivel nacional, ¿no? Y bueno, la evolución del panorama de riesgos, además, hace mucho más grande esta brecha de seguros, ¿no? O sea, la gente vive más, entonces, pues tiene posibilidades de pues tener otro tipo de enfermedades. Los jóvenes, por ejemplo, pues tienen intereses totalmente diferentes, ¿no? Yo me sorprendí un poco del tipo de cosas que querían asegurar su mascota, por ejemplo, querían asegurar su teléfono, o sea, no están tan preocupados por asegurar la salud, tal vez porque son jóvenes, que yo siento que no tiene mucho que ver, pero están más preocupados por asegurar las cosas que les importan, como esos dispositivos, sus máquinas, ¿no? También ese tema de ciberseguridad a nivel de empresas, pues es un riesgo que ha ido creciendo y en evolución, ¿no? O sea, es toda una industria, como yo mencionaba, en donde las empresas están expuestas a que hackers entren en sus servidores y se apoderen de información de sus clientes y pidan dinero por eso, ¿no? Entonces hay seguros que pues, se pueden contratar para, si esto sucede, pues poder resarcir un poco el daño que se pueda hacer, ¿no? Además, pues nuevas tecnologías que están surgiendo que nos pues inclusive involucran hasta cambios en las personalidades de las personas y bueno, los desastres naturales que están a la vuelta de la esquina y que cada vez son como más extremos, ¿no? O sea, este tipo de inundaciones, todos los incendios forestales, todos estos riesgos que han evolucionado, pues hacen todavía más necesario tener una industria de seguros que nos ayude como país a cubrirlos.
Pero además, pues hay nuevos modelos de negocio, ¿no? Surgen las insurtech, así como las fintech, en donde pues lo que se está buscando es que todo sea digital, desde la contratación hasta la atención de los siniestros, que se le llama, que es cuando, la acción en donde tú necesitas el apoyo del seguro. Entonces, todo esto hacía que el sector, pues, tuviera o tuvo la necesidad en ese momento de decir, ¿qué hacemos para tratar de cubrir a mayor número de personas, no tan solo por un tema de negocio, sino por nuestro deber de protección que tenemos hacia la población, ¿no? ¿Qué tipo de cosas tendríamos que hacer para poder ampliar la cobertura del seguro? Y bueno, esto es una historia que saqué ahí de Gartner, que es un proveedor que se dedica a investigar la tecnología. Una de las cuestiones que se decía en los seguros, si no evolucionamos, pues es algo que está obligado a morir, ¿no? Como la industria de la música, todos recordamos los cassettes que tocábamos en nuestro auto. Luego tuvimos las tiendas digitales, donde pues fue cuando nació los iPods. Tú podías pues comprar la música ahí y bajarla digitalmente, y ahora pues tenemos los esquemas de streaming, ¿no? Donde Spotify, por ejemplo, es una plataforma donde tú te conectas a través de tu teléfono celular y pones una membresía, puedes tener acceso a millones y millones y millones y millones de canciones, ¿no? Y de estrenos. Si esto no evoluciona, no sabemos todavía qué más va a tener, pero pues es un tema que la industria se planteó, ¿qué hacemos para evolucionar? Y hay como dos ambiciones normalmente cuando uno trata de cambiar hacia una estrategia digital. Una tiene que ver con optimizar los procesos, ¿no? De negocio, o ver qué cosas se pueden automatizar, ver qué cosas se pueden hacer como procesos mucho más streamline, que le llamamos. Y la otra, que es mucho más relevante y da mucho más valor, es pensar en una transformación digital del negocio que implica pues el uso de información, definitivamente, ¿no? Y en todos los casos, dependiendo de la aspiración de que tenga el negocio, y en este caso la industria se planteó, pues, ¿qué queremos hacer? Independientemente de optimizar procesos o de transformación del negocio, pues en muchas de las acciones o de los resultados esperados se necesita conocimiento y se necesita información, ¿no? Si tú estás hablando de mejorar la experiencia del cliente, pues tienes que saber qué quiere el cliente y reconocer al cliente cuando tienes un contacto con él para poderle ofrecer una mejor experiencia. Si tú quieres detectar fraudes, pues tienes que saber cuáles son las condiciones que sugieren que alguna operación puede ser un fraude para poderla detectar antes de poderla concretar, ¿no? Si tú quieres retener a un cliente, pues tienes que saber cuáles son los móviles que tiene para irse con tu competidor y poderle ofrecerle algunas cosas o condiciones y darle una oferta de valor para que se quede contigo, ¿no? Tener mejores decisiones de riesgo para decir si subo precio, si bajo precio, pues también está basado en información. Y bueno, pues es indispensable. Entonces, lo que la industria dijo, pues bueno, tenemos que entrar en un proceso de transformación digital y tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que generar nuevas capacidades en toda nuestra industria para poder en todo lo largo de la cadena de valor, desde la generación de una póliza hasta la atención de los siniestros, poder optimizar, transformar y crear nuestros productos y nuestros servicios para poder tener un ecosistema de seguros. Y además lo bonito de la industria fue que plantearon una visión común, la industria, o sea, independientemente de que pues hay competidores nacionales, hay competidores internacionales, hay competidores que solo se dedican a un ramo o solo tienen cobertura de un tipo de seguro, y hay otros que son multicobertura o tienen multiramo, productos multiramo. El valor que se generó ahí fue que todos dijeron, no me sirve solo tener mi información como compañía, porque además interactúan muchísimo. Lo que necesitamos es generar un ecosistema del sector, ¿no? Y al final de cuentas, aunque cada empresa tenía sus, digamos, distinciones en cuanto a servicios y productos, la cadena de valor es la misma. O sea, una persona
puede empezar a tener necesidades de cobertura de patrimonio porque compra un auto, porque compra una casa, a lo mejor empieza a hacerse un poco más maduro y entonces ya se preocupa por su salud, pero a lo mejor viaja mucho y necesita un seguro de viajes. Entonces, el tipo de productos puede ser variado. Las empresas, por ejemplo, pueden querer proteger sus eh, eh, medios de transporte con los que llevan sus productos de un lado a otro. Ahora con tanto asalto en las carreteras, ese también es otro tipo de seguro. Pero al final lo que se dijo es, bueno, a lo largo de toda la línea de valor o la cadena de valor del seguro, pues yo tengo, lo primero es atributos de mis pólizas y emito una póliza, ¿no? Y entonces lo que necesito es identificar cuáles son los atributos de cada tipo de seguro y tenerlos integrados en una sola base de datos, ¿no? Digámoslo así, en un repositorio. Y ahí voy a tener todas las pólizas con la información de cada uno de los seguros y con otros atributos como por ejemplo los beneficiarios. Es bien importante tener la conexión de las personas con las pólizas. Una vez que un servicio es contratado, pues lo que puede empezar a pasar es que suceden siniestros, ¿no? O sea, o alguien chocó, o alguien se enfermó, o se tuvo un robo, o lo que le pase a la persona y por lo que contrató un seguro, pues son todos los siniestros que también deberíamos tenerlos todos en un solo repositorio, ¿no? Con sus distintas características dependiendo del tipo de seguro. Para atender esos siniestros, las compañías aseguradoras pues tienen partners, digámoslo así, o proveedores. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de algún tipo de siniestro por un choque de auto, pues hay talleres que les dan el servicio para arreglar el auto, los hospitales dan el servicio para aliviar la enfermedad de las personas, hay grúas, hay despachos, hay una serie de proveedores que es importante. Y déjenme darles solo un ejemplo, ¿no? A veces los costos de los seguros variaban mucho, las primas, por ejemplo, en el caso de los seguros médicos, y empezamos a analizar por qué pasa eso, ¿no? O sea, sí puede tener una diferenciación en cuanto a tu servicio y por eso a lo mejor tienes una pequeño diferencial en costo, pero a veces eran bastante altos y empezamos a ver que los hospitales cobraban por el mismo tratamiento tarifas diferentes a compañías diferentes. Y ahí si como gremio no se unían, pues esto no iba a poder arreglarse. Entonces, uno de los grandes propósitos y cosas para lo que sirvió tener toda esta información de todo el sector fue empezar a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y bueno, pues hay involucrados, hay lesionados. Entonces, con esta conceptualización del tipo de información que se tenía que hacer, lo que se construyó fue una plataforma tecnológica en donde se pudiera almacenar toda la información a nivel sectorial. Fue un proyecto muy bonito que pues llevó tiempo, porque no es algo sencillo, pero si ustedes ven los distintos, digamos, componentes de esta arquitectura, están relacionados totalmente con el ecosistema de información que yo les presentaba. Están las fuentes de información en donde pues podían ser de diferentes lugares, de diferentes fuentes, inclusive externas. Está esta pieza que le pongo como ETL, aquí, igual y no sé si se ve el cursor, pero esa es la pieza que integra la información y que determina y que estandariza en dónde debe quedar almacenada. Y una vez que la teníamos integrada en lo que nosotros le llamábamos el data lake como datos, digamos, crudos, digámoslo así, se le daban distintas vistas para que fueran utilizados por distintos tipos de auditorio, ¿no? Entonces teníamos el modelo de datos que le llamamos sectorial, donde las categorizaciones de datos ya eran muy visibles y de ahí generar una serie de modelos específicos para una necesidad específica. Por ejemplo, un reporte regulatorio para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Pero otra cuestión que agregamos fue este botecito azul a la derecha, en donde lo que se creó fue un vector de variables para poderle dar la capacidad a la industria de tener esta pieza súper relevante que es la pieza analítica. Ahí pues empezaron a tener prácticas de modelado de información, ahí es donde los datos empezaron a hablar,
para generar una serie de modelos que pudieran ser utilizados en la operación diaria. Y bueno, finalmente la entrega de productos que yo decía, pues puede ser a distintos tipos de usuarios y por distintos canales, ¿no? Abajo tenemos las piezas que comentaba de gobierno, es decir, ahí se le daba rastreabilidad a quién usó qué, y finalmente toda la pieza de seguridad. Entonces, el ecosistema que yo les mostraba que parecía toda una araña, se convirtió en una arquitectura tecnológica para poder hacer realidad que todo este flujo de datos se integrara, se consolidara, se agrupara, se organizara para poder ser explotado, ¿no? Y bueno, ya un poquito para terminar toda esta práctica que hicimos ahí en la AMIS, es ¿para qué lo usamos? Y este es uno de tantos ejemplos, porque como yo les decía, la información puede ser utilizada en para múltiples fines, ¿no? La misma información, por ejemplo, este repositorio, y me regreso, nos servía tanto para reportar temas hacia la comisión, por ejemplo, regulatorios, pero también servía para sacar, por ejemplo, información estadística por cada una de las compañías. Hay todo un portal que es público en la AMIS donde se presenta información del sector y sale de aquí. Y también, pues para cosas ya muy específicas como esto que llamamos el Buró de Siniestros. ¿Cuál fue la intención aquí? Que no hubiera sido posible si no tuviéramos toda esta arquitectura armada. Entonces, el tema fue cómo aprovechamos la información histórica, porque además ya se tenían años de datos almacenados, tanto de las pólizas, de los siniestros y de los tipos de vehículos. Nos enfocamos en este caso en autos. ¿Para qué no? ¿Cómo aprovechamos esa información? ¿Para qué? Pues para predecir. ¿Qué es lo que queremos predecir? Queremos, y este fue un ejemplo, tener un modelo que fue generado haciendo uso de tecnología como la inteligencia artificial para poder determinar al momento de emitir una póliza, de hecho antes de emitir la póliza, cuando el cliente está haciendo su solicitud, de un vehículo en particular, poder predecir para ese vehículo con todas sus características cuál era la probabilidad de ocurrencia de un siniestro en los siguientes 18 meses, ¿no? ¿Y esto por qué era importante para la industria? Pues porque puede tomar decisiones, por ejemplo, de precio, ¿no? Alguien que quiere asegurar su auto y ha tenido un historial de que no ha tenido ningún tipo de siniestro en años y tal, pues se le puede dar un precio bastante más bajo que alguien que pues a lo mejor su historia presenta situaciones comunes y sistemáticas pues de eventos o de siniestros, pero también podría ser que fuera un fraude, porque la verdad es que en la industria pues hay muchísimo tema con los fraudes, ¿no? O sea, gente que asegura un bien múltiples veces o gente que intenta cobrar por el mismo siniestro múltiples veces, hay de todo, ¿no? Entonces, esta predicción para el caso de autos, pues podría servir para tomar acciones al momento de emitir una póliza. Y bueno, finalmente monetizar, que es un concepto también ya muy utilizado, cómo se monetiza el uso de los datos, pues convertir este modelo, ya que se define el modelo y las reglas, se genera un API que le llamamos, que es un programa, digamos, que puede ser llamado por los sistemas de cada una de las compañías para consultar al momento de la emisión, pues qué pasó, ¿no? Si ese auto era susceptible de, con un score, no se le dice toda la información, pues se generó un score y con ese score, tal como sucede en el buró de crédito, poder tomar decisiones de riesgo, ¿no? Lo que se hizo fue tomar, por ejemplo, aquí viene el tema de estandarización. En el caso de los autos hay un identificador universal que se llama VIN, pero tiene que estar con calidad, porque si no, pues el VIN no nos sirve de nada. Entonces, la unidad que se tomó fue el VIN, que identifica un auto de manera única. Se consideraron cierto tipo de vehículos con emisiones de póliza desde cierto año, desde 2012, y la variable que queríamos predecir era si después de 18 meses qué vehículos podrían, qué probabilidad tendrían de estar involucrados en un siniestro. Se hizo una representación vectorial que básicamente es poner las variables necesarias para poder generar el modelo
y se toma una muestra de un 1% en este universo. Todo esto inició como una prueba de concepto, pero al final se implementó, ¿no? Y el tema fue usar un modelo predictivo con la metodología de scoring, con una regresión que nos permite evaluar si un determinado suceso puede o no suceder, y la transformación a weight of es de evidence, es tener un score que se generó del 1 al 1000, de manera que se pudiera decir, hasta este score pues es muy probable, hasta este score es más o menos probable, y hasta este score pues no es probable que tenga ese tipo de hallazgo, ¿no? Y bueno, este es un poco el resultado del modelo. Si ustedes ven, por cada una de las variables que pusimos, que fue clase de vehículo, marca de vehículo, tipo de vehículo, los pajes con los que resultó la muestra que pusimos a evaluar, y un poco la distribución. Como les decía, el score se calibró entre 500 y 1000, perdón, y si tenía un score más bajo, con menor puntaje, significaba que eso tenía un mayor riesgo de tener un siniestro. Ya se me está acabando el tiempo, pero estas son un poco las estadísticas por rangos de score, ¿no? Entonces, lo que vemos en el lado izquierdo es el porcentaje de tasa de malos. Perdón. Creo que continuó, ¿verdad? El porcentaje de buenos contra malos por cada uno de los rangos de score. El modelo tenía sus detalles, pero estos modelos, la ventaja es que van aprendiendo o les tienes que ajustar manualmente porque las condiciones van cambiando, los datos. Entonces, el if mayor a 1 significa que es mucho más predictivo. Entonces, en los rangos bajos de score, que está por acá, era más predictivo que en los rangos altos. Había que hacerle algún tipo de ajuste. Pero bueno, al final, y un poco ya se me va acabando el tiempo, el caso de uso que usamos fue las compañías, al momento de emitir una póliza, mandaban llamar a este programa que le llamamos API para consultar el score de riesgo. Y con ese score de riesgo, ahí sí ya cada compañía tomaba sus decisiones de precio, de modelo de atención, de prevención de fraude, ¿no? Y ahí es donde aunque es un esfuerzo colaborativo, aunque digamos todas las compañías tenían posibilidad de consultar lo mismo, sí, pero las decisiones que ya cada quien tomaba, pues dependían de su modelo de negocio y de lo que quisieran alcanzar. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Resultados de toda esta arquitectura, no solo del modelo, se redujeron tiempo de más del 80% en productos de generación de información, por ejemplo, para las NSF. Se actualizaron de manera automática la información porque captábamos la información desde el origen. Se generaron indicadores de uso por usuario y empresa. Usamos funciones de validación antes de entregar la información a las autoridades regulatorias para asegurar que la información era correcta. Y bueno, el más, digamos, financiero y monetario fue que se redujo en un 30% la prevención de fraudes, no la detección de fraudes. Resumiendo, y ya para terminar, pues sí, los datos crean una ventaja competitiva, pero utilizándolo de manera que puedan ser aprovechados para tomar decisiones o acciones, convirtiéndolos en información. Hay que reconocer la importancia de los ecosistemas de información. Como yo mencionaba, las empresas tienen, para aprovechar toda la cantidad de datos que almacenan, pues tienen que poner en una manera en que sean explotables, ¿no? Y esto que los lleve a una mejor toma de decisiones e inclusive pues a estrategias de innovación. Y bueno, a medida que todo esto cambia y es más dinámico y hay más datos, el ecosistema de información se convierte en una elección así estratégica. Es indispensable que se tenga, ¿no? Porque adoptar este enfoque nos asegura que la información pueda, que los datos puedan empezar a hablar y se conviertan en información. Pues esto es lo que yo traigo. Este es mi correo. Creo que vamos a compartir la presentación, no sé. Y pues ahora sí creo que pasamos al comentario. Déjenme dejar de compartir. Bien. Muchas gracias, Ana Laura,
por esta plática tan interesante. No me voy a extender, solamente le voy a ceder la voz al doctor Diego Cordero de la Universidad Católica de Cuenca, quien va a hacer el comentario de la conferencia tan interesante que nos acabas de impartir. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora María Luisa. Una sincera felicitación a la maestra Ana Laura Guerrero por su clara exposición con respecto a un tema que es muy importante hoy en día en la organización y en el contexto general del mundo entero, la ciencia de los datos. Bueno, de la presentación lo que hemos podido recabar son los siguientes aspectos: que el dato se transforma en información y la información, cuando es procesada, genera conocimiento. Este conocimiento acumulado va generando sabiduría y esto habilita la capacidad de tomar decisiones dentro de una organización. Para que este proceso pueda ejecutarse, es importante que se pueda trabajar bajo el paraguas de un gobierno de datos dentro de la organización, porque es importante depurar el dato desde su ingesta, desde su parte inicial, para que el dato esté libre de inconsistencias, o sea, un dato duplicado, sea un dato limpio. Una vez que el dato está limpio, por decirlo así, sobre ese podemos procesar, generar información, dar conocimiento y tomar decisiones acertadas. Si es que no hay un gobierno de datos dentro de la organización, pues esto nos impedirá, o a lo mejor procesemos un dato no bien definido que nos hará tomar decisiones equívocas. Muy claro el contexto de todos los componentes de la arquitectura de cómo construir una solución que se la conoce hoy día como el business intelligence o la inteligencia de los negocios, que se aplica dentro de la organización. Esta capacidad o esta arquitectura, reconocer también, como se habló en el caso práctico, que esto no solamente es un proyecto de tecnología, es un proyecto organizacional, en el cual trabajan equipos multidisciplinarios, de técnicos, de personas, sobre todo del administrador, del especialista dentro de la organización, quien es más, tiene conocimiento sobre el tipo de datos que se maneja en la organización. La capacidad de poder procesar estos datos manejando una arquitectura, generando, como se vio, este data lake o este lago de datos, cuando se hacía la ingesta, se recaba en la presentación de que no necesariamente tenemos un dato estructurado que viene de un sistema informático, ERP. Pueden haber videos, pueden haber imágenes, pueden haber textos, y esto forma un ecosistema, un lago de datos. Ahora, la capacidad de poder almacenar estos millones de datos incluso es lo que hoy en día la tecnología nos ha permitido ya unir otros esquemas, como es la ciertos niveles o lineamientos de la industria 4.0. Ya estaríamos hablando de los Big Data. Big Data es en donde vamos a tener estos millones de datos, como hablaba la maestra, que se generan diariamente en las organizaciones. Esta capacidad de poder tener un dato estructurado y poder procesarlo utilizando algoritmos matemáticos controlados, no controlados, también es lo que se puede recabar de los esquemas principales de la presentación. Esta capacidad de poder hacer modelos descriptivos, modelos predictivos, utilizando modelos matemáticos y haciendo modelos que se vayan retroalimentando, es lo que habilitará una capacidad de toma de decisión. Desde el punto de vista práctico, muy claro lo que está haciendo la organización, lo que hace la empresa en el sector de la industria. Como academia, nos toca justamente retroalimentar, o sea, servirnos de estas buenas prácticas, de estos casos de uso, de estas experiencias prácticas ya con resultados, para que en la academia nosotros podamos dar todo este contexto. Y de hecho, este es un deber que nos corresponde ya a la institución educativa como tal. Reconocer que hoy en día, ya incluso desde el punto de vista académico, al hablar de data science o ciencia de los datos, se están formando muchos perfiles, o la academia ya está contribuyendo a formar perfiles como el arquitecto de datos, el analista de datos, el ingeniero de datos, que son personas que tienen un conocimiento no solamente técnico, tienen un conocimiento más administrativo, más organizacional, conocimiento del dato, del proceso. Y ligado esto a una jerga y a un conocimiento tecnológico, lo que nos permite hacer es justamente mezclar la parte administrativa con la parte tecnológica, hacer una verdadera transformación digital dentro de una organización, poder contribuir a estas aplicaciones de la ciencia de los datos, del tratamiento de los datos, que está catalogada como la profesión del futuro, ¿no? Saber que podemos tomar decisiones en base a históricos de datos que tenemos en la organización, a un ecosistema de datos que no solamente pertenece
a la organización, sino a contextos externos que tienen que ver con políticas, con normativas, con reglamentación. Y como indicó la maestra Ana Laura, bueno, un caso concreto que vimos, la capacidad de poder tener muchas aplicaciones prácticas dentro de la organización. La organización como tal es un medio ambiente complejo y es en donde se puede generar una cantidad de proyectos de este tipo. Este es un trabajo interdisciplinario, un trabajo meticuloso, incluso un proyecto que toma tiempo, una implementación que va desde la fase de diseño, desde la parte del modelamiento, de gesta, la prueba, para ir hacia una futura implementación. Creo que este es mi comentario más general y global a los conceptos muy importantes que fueron expuestos por la maestra Ana Laura Guerrero y doctora María Luisa, muchas gracias por permitirme. Muchas gracias, doctor Cordero. Pues vamos a abrir el foro para los comentarios y las preguntas de los participantes, si tuvieran algún comentario. Eh, vamos a abrirle el audio a Yolanda. A ver cómo se abre el audio aquí. Sí, ella misma puede reactivar su audio, doctor. Sí, a ver, tú misma reactiva tu audio, Yolanda, porque te castigo. Ok, la acabo de hacer, no sé si me escucho. Si te escuchas bien, adelante. Ok, un gusto saludarla, doctora María Luisa. Hola, hola. Hola, de la Facultad de Comercio, UAT Tampico. Muy bien. Yolanda González. Quiero felicitar a la conferencista. Me parece muy interesante todo el proceso del ecosistema de datos. Creo que es muy significativo ese diagrama para mí, donde está integrando, para este caso de los seguros, todas sus distintas fuentes de información. Y tengo un par de preguntas con respecto a ello, porque entiendo que este es un ecosistema y un proyecto que se trabajó. ¿Por cuánto tiempo puede durar un proyecto de esta naturaleza para un corporativo? Si se hizo a nivel nacional, si las herramientas que utilizaron para lograr esta integración son herramientas comerciales, si lo sabe, ¿verdad? Porque yo sé que hay distintos planos para trabajar con todo este ecosistema de integración de información, y si utilizaron programadores propios de su empresa o se hicieron contrataciones, porque esto es muy interesante de aplicarlo y es un tema de muchos años. Yo soy ingeniero en sistemas, es mi carrera base, y entonces este es un tema que se trabajaba, no sé, alrededor de, ¿qué le diré?, de los 90s. Entonces, ver que hoy en día esto ya es una realidad sigue siendo interesante, pero yo desde mi punto de vista y la investigación que he hecho al respecto, pues he encontrado en inteligencia artificial muchos recursos, pero más no una solución que diga, con esta herramienta yo puedo facilitar esta integración de datos. Y por lo que veo en este esquema, ustedes lo disolvieron, no sé, cada fuente de datos, cada unidad, pero ¿cómo lograron esa integración? ¿A lo largo de cuánto tiempo? ¿Qué tantas herramientas o cuáles fueron las más significativas? Porque escuché que también emplearon inteligencia artificial. Cualquier información al respecto me doy por bien servida. Muchísimas gracias y felicidades por su ponencia. Saludos, doctora Luisa. Gracias. Adelante, maestra. Gracias, Yolanda. Sí, perdón pues que no es inicie un mi esfuerzo. cámara. Vaya. No se preocupes. Es un esfuerzo grande. Sobre Sí. todo, primero que nada, lo comentaba el doctor Cordero, el gobierno de datos es importantísimo, ¿no? Entonces, nos llevó aproximadamente 3 años llegar a esta solución. A mí me parece que fue un tiempo, además porque no era una sola compañía, eran 80 compañías las que opinaban, digámoslo así. Wow. Pero lo que sirvió muchísimo fue la AMIS, es la verdad un organismo que no solo representa al sector, sino hace esta labor de esquemas de colaboración. Entonces, a través de los distintos responsables en la AMIS de cada uno de los ramos, fue que logramos primero identificar estas necesidades en cada uno de los ramos, y segundo, bueno, todo lo de la arquitectura y tal fue pues experiencia que ya teníamos. En lo particular me tocó dirigir el esfuerzo y poner las reglas, ¿no? Las reglas de transformación. Había un trabajo ya espectacular que con anterioridad se había hecho para estandarizar
muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de autos, que es el ramo más desarrollado, digámoslo así, ellos ya tenían, aunque en papel, todo un esquema estándar para levantar los distintos siniestros que le llamaban la Declaración Universal de Accidentes. Cuando lo convertimos en digital, fue la EDUA, que era la electrónica, ¿no? Y entonces ahí ya el trabajo de estandarización ya estaba hecho. Eso nos dio pues una velocidad impresionante porque ya estaba definido, ¿no? Entonces fue un trabajo importante. Lo que creo que nos ayudó muchísimo fue este tema de gestión que hace la AMIS con todos los ramos. Todo se desarrolló en la nube, también eso fue una característica muy importante para mí, que venía de tecnologías más antiguas. De verdad que la agilidad que te da pues tener una plataforma tan flexible, en este caso nosotros lo hicimos con la plataforma de Google, porque se hizo todo de qué plataforma usar. Y dadas las características que Google ofrecía para todo el tema de analítico, porque pues ellos se dedican a eso, fue que decidimos irnos por esa plataforma. Y los desarrollos los dirigíamos nosotros, pero sí tuvimos ayuda de proveedores externos, programadores, un arquitecto muy bueno que ayudó a diseñar la solución y cómo poder integrar toda la información. Y creo que lo más difícil fue que todas las compañías se incorporaran para poner sus datos, porque había un estándar de cómo hacerlo y no todas estaban preparadas. Hay compañías muy desarrolladas con una madurez tecnológica muy grande que no les costó ningún trabajo, había otras que no tanto, y esa incorporación de cada una de las compañías al ecosistema fue un poco lo que nos llevó. La construcción realmente creo que me parece, dado que teníamos definiciones bastante claras y una visión común de todo el sector, pues eso facilitó muchísimo de la construcción, ¿no? No sé si con esto resuelvo un poquito la duda. Claro que sí. Entiendo que había un proceso de estandarización y que hubo compañías y arquitectos de datos, porque el tema de arquitectura de datos también es un hecho, que facilitaron eso. Y como usted dice, tenía una visión clara de hacia dónde querían ir. Este tipo de proyectos a futuro pueden ramificar en también muchos más peticiones, ¿no? A los sistemas. Muchísimas gracias. Muy interesante, No, doctora Ana Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos en el chat muchas felicitaciones a nuestra conferencista, ¿sí? Y también, desde luego, el que nos haya podido mostrar cómo tenemos riqueza en los datos, ¿no? Esa analogía que nos hace del petróleo al principio, y vamos, los datos se están generando, ahí están, ¿no? El mostrarnos los ahí datos, está. ahí están, ahora ¿qué hacemos con ellos? ¿No? A mí, a mí me, Exacto. a mí me causa algo cuando escucho minería de datos. Ahí dije, ¿qué cosa es minería de datos? ¿No? Para los que no somos del área, realmente en un lenguaje muy claro y muy directo, nos has podido ilustrar cómo esto, de algún modo, nos lleva a la toma de decisiones, ¿no? Y voy a leer una última pregunta que está aquí en el chat y dice, ¿cuáles son las principales disciplinas en la formación académica para llegar a estos ecosistemas y cómo impactaría en el currículum? Sí, ahí yo distinguiría, como bien comentaba el doctor, hay como distintos perfiles para lograr eso, ¿no? Evidentemente el perfil tecnológico y de ingeniero de sistemas va a ser necesario, sobre todo en la construcción, pero estos nuevos perfiles de arquitectos de datos es súper relevante, ¿no? Y ahí no necesariamente hay, según yo, una carrera específica de arquitecto de datos. La formación es tecnológica, pero después desarrollas una serie de capacidades para poder tener esa capacidad de modelar. Y el otro tema importantísimo, y eso sobre todo ya en la explotación, sí necesitas, bueno, el perfil se ha dado en llamar científico de datos, pero son básicamente gente, por ejemplo, en seguros hay muchos actuarios. Eso nos ayudó muchísimo, porque tienen esa sensibilidad de los datos, de las estadísticas, de los modelos, o sea,
Es gente con ese tipo de estudio matemático, estadístico, que también te ayuda muchísimo a entender la dinámica de la información. Para ellos, de verdad que hay a veces cifras y números que les presentas que de inmediato te los pueden interpretar. Entonces, resumiendo, yo diría que son como 3 perfiles, ¿no? Uno que es más de análisis, que te permite modelar los datos, y sería esto del arquitecto de datos, con formación muchísimo en base de datos. El perfil tecnológico y de desarrollo, definitivamente, porque son los que construyen todas estas APIs de conexión. Y finalmente, el perfil más analítico, estadístico, para poder interpretar y generar pues información que sea de valor para la empresa, ¿no? Para mí esas 3 como perfiles principales necesarios para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, ¿no? Muchas gracias, Ana Laura. Siguen las preguntas. El tiempo se nos fue. Todo mundo tiene bastante curiosidad. Vamos a escuchar una última de viva voz. A ver, Margarita Orozco. Gracias. Buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, rápidamente, nada más, hablando de estos perfiles y las necesidades actuales de las empresas, ¿qué tanto son necesarios los conocimientos sobre negocios, amén de los tecnológicos y de los estadísticos, precisamente para esta incorporación de la información? Gracias por la plática, Ana Laura. Sí, muy necesarios, ¿eh? Y ahí tal vez no lo mencioné porque, como comentaba en la AMIS, contábamos con gente pues con mucho conocimiento de la industria. O sea, había gente que ya tenía varios años ahí y con una especialidad por ramo. Yo me acuerdo que cuando llegué a la AMIS, duré 4 años ahí, que fue toda esta transformación. La primera sesión que tuve con el responsable del ramo de autos, tenía clarísima la idea de lo que era y tenía un conocimiento súper detallado de los procesos de la cadena de valor, de la problemática que vivían las empresas. Entonces, sí, muy necesario la gente que conoce de negocio, porque es la que te permite también identificar todas estas relaciones entre los datos, ¿no? Entonces, ahí pues yo le decía, ay, me encontré un usuario perfecto, porque de verdad que tenía una claridad muy importante. Entonces, sí, es indispensable tener a alguien que conozca del proceso de la cadena de valor del negocio que estás pues abordando, ¿no? Excelente, muchas gracias y muy interesante todo tu platicar. Muy bien, pues, esta conferencia, como todas las que vamos teniendo cada mes, queda grabada y pueden seguirnos en el repositorio de YouTube, de Acacia, y pueden volver a escuchar la conferencia e incluso ver los datos de nuestra conferencista, que seguramente que si le mandan algún correo con otra inquietud más, ella nos va a responder. Sí, Acacia. Sí, Foro académico, quiero saludar a participantes que están de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia y desde luego de México de muchos lugares del país. Están conectados en este momento y Acacia cada año organiza un congreso internacional. Y esta vez el congreso es en la Universidad Católica de Cuenca y le voy a ceder la voz a la doctora Yanis Ordóñez, quien nos va a hacer la invitación para participar en este magno evento de nuestra academia. No sé si ahí me escuchan. Adelante, Yanis. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguida doctora María Luisa, y felicitando, por supuesto, a la doctora por su gran presentación. Efectivamente, reciban un afectuoso saludo desde la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Efectivamente, para hacerles la más cordial invitación para el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, sobre la analítica de datos en las decisiones globales, que se llevará a cabo del 22 al 25 de abril
del 2025 en nuestra ciudad de Cuenca. Por supuesto, pues el saludo afectuoso de todas nuestras distinguidas estimados jóvenes que realizarán los diferentes trabajos de investigación. Entonces, les esperamos con los brazos abiertos a todos y cada uno de ustedes en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Muchísimas gracias, doctora Yanis. Y pues estamos entonces ya concluyendo. Vamos a seguir enviándoles las invitaciones para participar en estos eventos. Y no dejen de seguirnos en las redes y no dejen de ponernos like para todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos los que se han dado esta oportunidad y han hecho este espacio para estar en este foro tan importante. Ana Laura, un agradecimiento muy especial. Su conferencia, pues ahora sí que abrió muchas vetas para seguir investigando en el tema y nos abre esa visión justamente de que los que no somos expertos en el área, ¿qué hacemos con los datos? ¿No? Ya te pudimos responder un poco la pregunta de qué hacemos con los datos. Y muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en la UNAM, Ana Laura. Claro que sí. Gracias. Un abrazo fuerte para todos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Bye. Saludos, bye. Bye, doctora Nada.